¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de CASUL, Casa Universitaria del Libro. Yo soy Irma Gallo y estoy muy contenta de que me acompañen aquí porque hoy está con nosotros una escritora, dramaturga, directora, actriz argentina, Camila Fabri. Bienvenida. Hola Irma, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Pues yo estoy invitación. muy contenta de que hayas aceptado. Se conecta desde Buenos Aires, donde son 2 horas más que aquí, son las 8 de la noche. Ujú. Brevemente les platico que, bueno, Camila ha escrito varias obras, ha actuado en varias obras y dirigido, también ha actuado en 2 películas y tiene un libro de relatos que aquí en México publicó también Almadía y que ahora Almadía está publicando El día que apagaron la luz. Miren qué libro maravilloso, es una edición, además de todo lo que vamos a platicar, es una edición bellísima. Pues bienvenida, Camila. Bueno, Em, muchas gracias. a ti, al contrario, cuéntanos un poco primero cómo escribir este libro que yo digo que está mucho a caballo entre la novela, el testimonio, el reportaje, sobre un hecho tan doloroso como fue el incendio en Cromañón. Ujú. Bueno, yo el libro lo empecé a escribir en el 2018, más o menos, cuando tenía 28, 27, 28 años. Eh, y empecé un poco a entrevistar, ¿no? Como estos testimonios que aparecen en el libro, que son de viejos amigos y amigas de mi colegio. Yo en ese momento iba a un colegio que se llamaba Normal 1, y empecé a reencontrarme con ellos. Les conté que estaba con esta idea, con este deseo de escribir algo. No sabía todavía si iba a ser un libro o tal vez iba a ser algo más para una instancia más teatral o de montaje. Y bueno, y en esas reuniones que les propuse que empezamos a tener, yo llevé un grabador y fui como, bueno, después desgrabando esas voces y en esa escritura me parece que fui haciendo más luego, empezaron a aparecer los primeros capítulos, ¿no? De esto que después me fui dando cuenta que se iba transformando en un libro, ¿no? Por la extensión que tenía y por las cosas bueno, que yo le fui agregando después, que son este relato en primera persona, que soy yo contando mi relación con esta situación. Y otros capítulos que también conforman el libro, que tienen como una estructura más performática, si se quiere, en la que hay llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, ensayos posibles futuros también de estos personajes, y situaciones más del presente, digamos, ¿no? Del presente de la narradora. Ahora que hablas bueno, el libro que tiene varias, digamos, ¿cómo te diré? Varias partes que lo constituyen como un artefacto. Yo decía, está entre novela y entre testimonio, pero tú hablas también de estas cosas de naturaleza más performática, de estas partes, incluso así lo nombraste, como los mensajes de WhatsApp, etcétera. Entonces se ve como un artefacto completo que tiene que ver con o que tiene su origen en el dolor, en un hecho muy doloroso. Y en ese sentido me gustaría que nos hablaras un poco. Aquí en México no se sabe mucho qué fue la tragedia de Cromañón, que nos contaras al público que nos está viendo cómo sucedió, dónde sucedió, y luego ya pasemos a hablar un poco del ambiente del rock y de la música, que también creo que es muy importante en el libro, porque es un rasgo identitario de los jóvenes que estaban en ese lugar. Sí. Lo que pasó fue que el 30 de diciembre del 2004, que era, bueno, en Buenos Aires, en Capital Federal, en pleno verano, tocaba una banda argentina que se llamaba Callejeros, en un local, en un boliche, a puerta cerrada, que se llamaba Cromañón, República Cromañón, que era un boliche medianamente nuevo
de Omar Chabán, que era el dueño de este lugar, y también él era el dueño de otro lugar que se llamaba Cemento, que era un lugar mucho más chiquito, en el que tocaron todas las bandas argentinas de rock, tocaron en Cemento, y después empezaron a tocar en Cromañón, ¿no? Que era como, en realidad para el under porteño, Cromañón era un lugar inmenso, increíble, era lo mejor. Y en realidad, bueno, era un lugar súper pequeño, ¿no? Pero para las escalas que se tenían en cuenta en ese momento era como algo muy novedoso. La noche del 30 de diciembre, como en ese momento se estilaba a usar pirotecnia en los recitales, tanto en el fútbol como en los recitales, pirotecnia en lugares cerrados. Ni bien arrancó el recital, como ya había pasado en recitales anteriores de esta banda y de tantas otras, una fogueta de 3 tiros pegó en una lona que había que acustizaba, una manera bastante rústica de acustizar, digamos, ¿no? Como barata, digamos, no era muy efectiva, sino que era más bien peligrosa, y esto, bueno, se encendió y empezó a largar un humo muy tóxico, bueno, que plegó el lugar en minutos, y la gente se empezó a intoxicar, y bueno, la salida de emergencia era muy, muy chiquita. Perdón, la salida, porque las salidas de emergencia estaban como selladas con candados para que no se colara la gente sin entradas. Entonces, bueno, esto fue una bomba del tiempo, ¿no? Este es el hecho, digamos, que pasa en el 2004, y un poco del que parte el libro que escribí, digamos. No es un libro que hablas únicamente sobre eso, de hecho hablo muy poco sobre la catástrofe en sí, pero sobre lo que sí hablo es sobre, bueno, mi relación con eso, y la relación de mis contemporáneos más cercanos con esta situación. Así es, sí, es muy importante decir que no se trata de un libro, no sé cómo lo dicen en Argentina, pero aquí decimos de las páginas rojas, de la nota roja, de las páginas amarillas. No se trata de un libro morboso en donde vamos a encontrar detalles. Sí hay detalles tremendos, pero tienen más que ver con el daño que causa o que causó un hecho como este al paso del tiempo, el perder gente amada, etcétera. Pero no es un libro que detalle como en una, insisto, como en una noticia de nota roja lo que sucedió, el hecho, porque creo que lo más importante está en cómo este acontecimiento tan duro rompió a una generación, y me refiero también rompió en lo evidente, pues en que insisto, en que se murió mucha gente joven, pero también en esta idea de la libertad, de la juventud, de lo que representaba un lugar donde reunirse y escuchar música. Les decían ustedes los rolingas, ¿no? De quienes escuchaban rock. Háblame un poco de ese sentido de comunidad que se rompió para tu generación y generaciones anteriores, porque tú eras muy chavita, tenías 15 años, ¿no? Sí. Em, sí, me cuesta un poco hablar del después, ¿no? De Cromañón. Creo que es lo más difícil, sobre todo porque, bueno, en el libro creo que es de lo que menos hablo, digamos, en un sentido del después inmediato, ¿no? Como de qué pasa en lo inmediato con las víctimas, digamos. Sí, sí, me parece que hay algo que intento delinear de alguna manera, y que me parece importante, que tiene que ver con, bueno, con esa unión de acero que se genera tal vez en la adolescencia, con los vínculos, con los amigos, con las amigas, con los novios, como que parecen vínculos que después no se vuelven a repetir nunca más en la vida, ¿no? Y que quedan sellados a fuego, más allá de que uno no se vuelva a encontrar después con estas personas, o tal vez sí se vuelva a encontrar, pero ya no haya tema de conversación, pero aún así eso es muy constitutivo. Y me parece que en el caso de las tribus urbanas, que de alguna manera tienen como
sus encuentros por la música, tanto en el caso de los rolingas acá en Buenos Aires, como tal vez los alternos, los metaleros, los punks, los rockeros, no sé, como... me parece que, bueno, que el primer entre con otra persona tiene que ver con haber escuchado tal banda, o conocer tal músico, tal música, o haber ido, y los puntos de encuentro son en esos lugares, ¿no? Me parece que es como, es un gusto muy, muy, muy genuino, pero también es una excusa muy grande para poder, digamos, estar juntos, de alguna manera. Pero de alguna manera marcó a una generación, ¿no? Estas tribus urbanas marcaron a una generación, como seguramente seguirán en otros lugares de América Latina, marcando a otras generaciones, otro tipo de tribus urbanas. Pero me interesa mucho el tema de la identidad, Camila, y de qué tanto tú te sentiste parte de esta, pues de este conglomerado, de esta comunidad de rolingas que, insisto, se vio fracturada por un hecho como este. Después de eso, supongo que daba mucho miedo ir a un concierto, ¿no? Y el grupo mismo, no recuerdo ahorita cómo se llamaba el grupo que tocó ahí en el Cromañón, ellos mismos supongo que estuvieron como sujetos a algún tipo de observación de parte de la gente, no sé, algún tipo de juicio, y no me refiero a juicio jurídico como tal, a lo mejor también, sino a juicio del público, no sé, cuéntanos un poco acerca de este proceso, ¿cómo fue? Sí, sí, hubo un juicio a la banda, hubo un juicio al intendente, un juicio que duró muchos años y me parece que todavía tiene como, hay querellas, digamos, es una causa que sigue en pie. Y por supuesto la banda obviamente sufrió como todo tipo de juicios sociales. Pero bueno, más allá de las culpas, digamos, la banda se llamaba Callejeros, y era una banda que, bueno, que en ese entonces estaba como en su apogeo, era como una de las bandas más escuchadas y más visitadas tal vez en Capital Federal, ¿no? Y bueno, de las afueras también, pero digamos del rock argentino era como una banda que estaba como muy en ascenso. Mm. Y ellos eran muy jóvenes también, los músicos, tenían 20 años, 21 años. Eh, y después, en relación bueno, a las tribus urbanas, sí, me parece que después de esta situación hubo, bueno, se fueron diluyendo de a poco porque también algunas costumbres a las que estábamos habituados o estaban habituados se diluyeron también, digamos, como que pasaron a ser otras costumbres. Con el paso del tiempo, yo creo que debe seguir habiendo rolingas, pero no como en ese entonces, digamos. Como una especie de reconfiguración de quizás de las tribus urbanas y sobre todo como una reconfiguración, creo yo, no lo sé, y eso es lo que más me importa en estos testimonios que recoges, cómo la gente se reconstruyó después, ¿no? De distintas maneras. La gente o que perdió seres queridos o que estuvo ahí y estuvo muy grave. Hay dos testimonios de un par de chicos que estuvieron muy, muy graves. ¿Cómo reconstruirse después de esto? Y no sé qué tanto te interesaba a ti esa parte como narradora. Eh, sí, digamos, hay una parte del libro que es como, no me acuerdo ahora cómo se llama, como el título que le puse, pero que yo ensayo como ciertos futuros, ¿no? Como hago como un ensayo de posibles futuros de estos personajes que tienen que ver con bastantes elementos que quité de sus presentes en el momento en que estaba escribiendo el libro. Y un poco, bueno, jugando a que eso continúa en el tiempo, ¿no? Eh,
Y me parece que esa era una manera también como de contar cómo se sigue, ¿no? Tratando de hacer un ensayo o una prueba, porque es algo que es muy, no sé, muy, muy difícil de saber, ¿no? Cómo se sigue después de eso, cómo se continúa con esa marca, digamos, con la que algunos quedaron con más, otros con menos. Eh, Incluso creo que la gente que estuvo ahí esa noche viendo cosas que no se pueden reproducir, digamos, no, que no pueden ni siquiera contar, seguramente cargan con eso para toda la vida y hay que ver cómo, bueno, cómo eso va pegando en sus vidas cotidianas, ¿no? Pero sí, era difícil también por ahí puntualizar, bueno, en cómo vive una víctima, ¿no? Después de un suceso así. ¿Y cuál es el papel, cuál sería para ti el papel de la creación literaria? No le llamo ficción, ojo, porque no sé qué tanto sea ficción, ya nos aclararás tú, pero ¿cuál es el papel en este sentido de la creación literaria? No sé si para sanar estas heridas o quizás para dar a conocer un hecho como este, esperando que no se repita, o en las vidas de las personas que estuvieron involucradas. ¿Cuál crees que sea, cuál crees tú que sea el papel de la creación literaria, en este caso de la tuya, de haber escrito este libro? Sí. ¿Por qué? Yo creo que en lo personal, seguramente el hecho de haber podido convertir varias imágenes en un relato, yo creo que debe haber ayudado a saldar algunas cuentas personales con eso. Y en el caso de mis amigos, que es un recorte, bueno, muy chiquito, ¿no? De lo que fue Cromañón también, el que hago yo, son 6, 7 personas las que hablan en el libro. Pero en el caso de estas personas me parece que hubo un interés muy genuino, ¿no? Por poder contar, por poder narrar, por poder volver a pasar por ahí, y prestarme a mí como sus imágenes y sus recuerdos para que, bueno, para que yo pudiera delinearlos a mi manera, para decirlo de alguna manera, porque la verdad es que el 80% de lo que se cuenta en el libro es real, o sea, no hay nada inventado. Es una novela porque en el caso de este capítulo de los futuros de estos personajes, sí, hay cosas que yo me tomé ciertas licencias porque no, es imposible saberlas, cómo van a seguir sus vidas. Entonces ahí hay como un juego con la novela, ¿no? Porque no es real. Pero lo demás, lo que ellos cuentan es cierto, solo que bueno, también un pedido fue como que les cambiara sus identidades, o sea, que sus nombres verdaderos no están en el libro. Em, Creo que en ese sentido todavía hay como cierto resguardo, ¿no? De poder contar, pero también como con cierta distancia, digamos. Que es como indispensable, creo yo, para ciertos temas, y este tema siendo tan doloroso, pues supongo que es indispensable la distancia. Dijiste ahorita al principio que te pregunté que cuál era como la utilidad para ti de este libro y dijiste como saldar cuentas. ¿Tú has saldado cuentas con tu pasado, con el pasado de esta niña de 15 años que eras en ese momento? Al escribir este libro, ¿te sientes de alguna manera como curada, no sé cómo decirlo, como más tranquila quizás? Eh, no sé, no lo tengo muy en claro. Me imagino que algo de esto debe haber, pero no es que tengo como, no es que me di cuenta del efecto, digamos, que tuvo, así como de forma inmediata, tal vez a la larga vaya como entendiendo, pero sí lo que sí me da gusto es haber podido transformar en trabajo algo que hasta ese momento venían siendo solo, bueno, fantasmas o imágenes que me perseguían un poco y no me permitían, bueno, elaborar como ideas un poco más luminosas en relación a eso, ¿no? Como que era más
una cosa más oscura que estaba ahí dando vueltas y que me parece que en el momento en que uno puede transformar eso en una acción, digamos, concreta, que es como sentarse a escribir un libro, salir, entrevistar, reencontrarse, mover, ¿no? Como el movimiento. Creo que esa es una de las cosas más importantes que pudo traer este proceso, digamos. Hiciste también un trabajo pues de periodismo, tal cual, de investigación de periodismo, de ir a entrevistar a las personas o de que te mandaran audios, que además no es nada fácil. En estos comentarios que hay en en uno de los capítulos, alguien te contesta, no sé por qué quieres seguir saber esto, ya no quiero hablar. O sea, alguien te da un comentario súper agresivo, ¿no? Em, y muy breve incluso. ¿Qué fue para ti este trabajo periodístico y cómo de alguna manera vincularlo, o no sé si lo intentaste o no, no era tu intención, vincularlo con todo lo que tú haces? Me llama mucho la atención porque tú eres actriz también, trabajas con la ficción básicamente, ¿no? Y aquí lo que haces es enfrentarte a personas de carne y hueso que te están contando cosas tremendas o que de plano te dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya ni quiero hablar de esto. Entonces, ¿cómo fue compaginar esas dos partes de tu vida, Camila, de tu vida profesional, personal? Creo que en ese momento ayudó mucho que yo venía, bueno, empezando a involucrarme de alguna manera con la lectura de crónica y de no ficción. Había empezado, no sé, hacia los 25 años, por ejemplo, a leer, no sé, bueno, empecé con el que se empieza, que es Capote y a Sangre Fría. La sangre em, fría, sí. y después, bueno, ya seguí con los grandes cronistas latinoamericanos, no sé, como, bueno, toda una escuela ahí que por suerte camaradas cercanos, amigos, y libreros, no sé qué, me fueron como un poco instruyendo. Y después, bueno, me acerqué a algunas charlas y talleres y demás, pero me interesaba mucho el género. Eh, y también, bueno, ya tenía como un cierto bagaje de trabajo con la narrativa, bueno, habiendo estudiado teatro, dramaturgia, que es la escritura del teatro, y con el libro anterior un poco, bueno, me animé, dije como tengo algunas herramientas para poder empezar a volcarme a hacer este ejercicio de la no ficción y empecé a probar, hice algunas pruebas. Pero bueno, también entrevisté gente que yo ya conocía, de alguna manera, no es que no me fui, digamos, a, a otra ciudad a entrevistar, no sé, a un bombero voluntario, como que eso ya sería más arriesgado. Y no sabría bien, bueno, como en el oficio de periodista, bueno, cómo presentarme con un extraño, cómo empezar a tener esa conversación para después contarle que es para una nota y no sé qué, todo ese oficio creo que no lo tengo, pero bueno, pero algo de estas lecturas y de este bagaje me dio confianza para poder reencontrarme con los relatos de estas personas, ¿no? Es que es interesantísimo porque si lo ves así, bueno, Argentina, tu país tiene una tradición maravillosa en crónica, en este género, digo, desde Rodolfo Walsh, Martín Caparrós, Leila Guerriero, Selva Almada, con Chicas Muertas, ¿no? Y me parece que lo que has trabajado tú es muy... entra padre en esta tradición, aunque también ficcionalizas como lo que nos has contado, y creo que en ese sentido pues se crea algo muy interesante y muy novedoso con El día que apagaron la luz. No es solamente el recuento, digamos, al desnudo de los hechos, porque como bien dijiste, el hecho en sí, el incendio en Cromañón, solo ocupa unos momentos, unas páginas del libro, sino es toda la recreación que tiene que ver con lo literario y con tus habilidades literarias y creativas, ¿no? Sí, Creo. sí. No, está buenísimo que lo digas porque sí, era un poco la intención, digamos, y me da gusto que
bueno, que uno al leer el libro pueda llegar como a esa conclusión, ¿no? Porque de alguna manera tuve un poco una fe ciega en que iba a poder, bueno, reunir ciertas condiciones para poder recrear, digamos, o tratar de, bueno, de con los elementos que conocía de la crónica, poder arrimarme a eso, apoyada bueno, por mi trabajo con la narrativa, ¿no? Y en este momento es algo que bueno, me sigue interesando mucho también, y de hecho hace ya casi un año y medio que hago un taller con Leila Guerriero, que la adoro, y bueno, y escribo mucho ahí en ese taller, entonces como bueno, es algo que está bastante a la mano, digamos. Y bueno, dices, y hemos repetido aquí constantemente, que no es el hecho en sí, bueno, no el hecho en sí, porque sí, todo gira alrededor del incendio, pero que el incendio en el momento en que sucede, solo son algunas páginas del libro en distintos momentos, además, ¿no? O sea, uno puede encontrar fragmentos de la narración de lo que ocurrió ese día de 2004, si no me equivoco, en algunas partes del libro. Sin embargo, no sé si había en ti también alguna intención, digamos, de poner el reflector sobre lo peligroso y lo mal que está, hay que decirlo así, ni modo, que se usaran bengalas en los conciertos. Hay una parte, hay un testimonio de un chico que va a un concierto o de una chica, no recuerdo, mucho tiempo después, creo que es una chica amiga tuya que trabaja como de ayudante de dentista, que va a un concierto muchos años después y que el cantante se enciende una bengala y el cantante le dice, ¿estás loco o loca? ¿Qué te pasa? ¿No recuerdas el Cromañón? Murió mucha gente. O sea, de alguna manera, como la responsabilidad que hay no solo en los cantantes, en los grupos, sino en los individuos de ese tipo de conductas que pues sí es muy divertido y está muy padre, pero pueden pasar estas cosas. No sé si lo pensaste o no te pasó ese tema por el radar. Sí, sí, lo pensé, de hecho, bueno, lo que pasa es que es complejo porque en su momento lo que pasó en el 2004, tanto en el recital de Callejeros como en tantos otros, porque era una costumbre del horror, pero era una costumbre al fin, no era solo responsabilidad de los asistentes a los recitales, sino también que la banda también se encargaba de infiltrar la pirotecnia a los recitales, entonces no es que ellos no tenían nada que ver, digamos, todos sabían que eso estaba sucediendo, más allá bueno, de que hubiera policía encargada de fijarse que nadie entrara a pirotecnia, pero la verdad es que cuando se encendía nadie hacía nada. En un lugar cerrado, o sea, hoy lo pienso y me parece una locura y no entiendo cómo no ocurrió esta catástrofe antes, como es realmente increíble. Y después de esto que pasó en Cromañón, cada vez que se encendió alguna bengala en algún concierto, que habrán sido contadas veces, el músico o la música detuvo el concierto instantáneamente, digamos, como que hoy es un insulto hacer una cosa así, también en una cancha de fútbol. ¿Y qué papel, Camila, juega para ti la memoria? En este libro es evidente, pero bueno, en general en tu creación artística, tanto como dramaturga, como actriz, como escritora, ¿qué papel juega la memoria? ¿Qué tanto te interesa este tema de la memoria? No, me interesa mucho la memoria como... En lo personal creo que soy alguien que para mí en el libro está un poco eso, y el otro día lo hablábamos con Daniel Saldaña en la presentación del libro, que yo era como, de mi grupo de amigos, soy un poco la que menos recuerda, ¿no? Como la que tiene la peor memoria, como si fuera que, como que en los momentos en los que las cosas sucedían yo estaba pensando en tantas cosas a la vez, porque siempre estoy tan como dividida en mi cabeza en lo que entre el presente y cosas,
que no tengo mucha memoria, entonces eran mis amigos los que tenían que recordarme, vos en ese momento hiciste tal cosa, dijiste tal otra, como... Y el libro tiene como algo así, es un ejercicio de la memoria para mí, digamos, ¿no? Son ellos los que me van contando lo que iba pasando y lo que yo hacía también, ¿no? Que yo a veces un poco lo olvidé, pero bueno, uno también, hay como un mecanismo de defensa en lo que uno decide olvidar también. Entonces me parece que quise un poco salir de ese lugar como que me había auto cumplido de defensa del olvido para poder, bueno, empezar como a recordar todo como fue, como minuciosamente, y necesité de la ayuda de externos. Me parece que el libro es como un ejercicio de la memoria. No sé, como me hace pensar en el común olvido de Silvia Molloy, ¿no? Que hay algo de eso, ¿no? Como, bueno, que es el olvido, ¿por qué? Y cómo volver todo eso a escena. Y la memoria colectiva también, ¿no? De una Sí, generación incluso. ¿No? sí. Tu hermana, bueno, alguna de tus hermanas también salen en este libro, una de tus hermanas, sobre todo que te recuerda, ahorita que dijiste que mucha gente te tuvo que recordar cómo estuviste tú ese día o qué pasó, pues también una de esas personas es tu hermana. Sí. ¿Cómo marcó, digamos, a tu familia más cercana este acontecimiento? Eh, No, bueno, fue duro, qué sé yo. Un poco creo que tuvieron mucho miedo de que yo hubiera podido ir la noche siguiente y obviamente, bueno, como todos los padres y todas las madres que tuvieron hijos que estuvieron o no estuvieron, me parece que hubo mucho bueno, de volver a pensar y a, bueno, cómo iba a ser de ahí en más la dinámica, ¿no? Con los hijos adolescentes y las hijas. En el libro sí, está el relato de mi hermana mayor, que nos llevamos 14 años. Ella en ese momento vivía con su novio, su marido, y es ella la que me cuenta, a mí, la que me llama y me cuenta que eso está sucediendo, ¿no? Eso fue como para mí el primer registro viene por el relato de ella, entonces me parecía que era importante, que tenía que estar en el libro como ese instante en el que yo recibo esa llamada de mi hermana, ¿no? Em, pero sí, obviamente que para la familia fue como un golpe muy duro. Es muy, ¿cómo te diría? Bueno, se justifica mucho, se entiende, pero cuando muere gente joven, niños o jóvenes adolescentes, es cuando este tipo de acontecimientos tienen como más resonancia en la gente, en el público, en las comunidades. Aquí en México sucedió una tragedia que a veces hasta la palabra de tragedia habría que problematizar porque cuando hay responsables no se le debería llamar tragedia, pues un incendio en una guardería, en la guardería ABC, donde murieron niños de meses a 5 años de edad, por ejemplo, ¿no? De meses de nacidos, 5 años de edad. Y también hubo otra parecido a lo de Cromañón en el News Divine, en una discoteca, se le llama aquí en México, y en ninguno de los dos casos ha habido, digamos, una reparación del daño o justicia, como le quisiéramos llamar, tal vez ingenuamente. No sé si en el caso de Cromañón ha habido justicia de alguna manera. No sé si la comunidad de Buenos Aires, de Argentina en general, si esta generación se siente de alguna manera que ya las heridas pueden estar un poco más curadas porque se ha hecho justicia. No sé cómo es el caso de allá. ¿Nos podrías comentar? Eh, no lo sé mucho, la verdad. Como que hablo,
o sea, sé digamos, que desde el gobierno hubo como unas, se le dio como a los sobrevivientes un subsidio, hubo una situación así, digamos, pero sí sé que pasaron 16 17 años y que es una herida que está muy abierta, digamos, para el común denominador. No me atrevería a hablar de una porción tan grande, ¿no? Como de gente, porque siento que no estaría bien, digamos, desde mi lugar, pero, pero sí sé que es algo que, bueno, de lo que todavía no se puede hablar mucho, ¿no? Como acá, al menos en Buenos Aires, es algo de lo que recién ahora se está empezando tal vez a despegar un poco del hecho, están empezando a aparecer algunas ficciones o algunos ensayos o algunas ideas en relación a esto que pasó. Em, pero me parece eso, que es como 16 años, parece mucho y en realidad es muy poco. Y está como, bueno, estamos empezando a ver cómo esto como hacia dónde va. Hay un santuario que todavía está ahí, está intacto. Em, pero eso. Y la crónica y la literatura en este caso, porque esta es literatura y es literatura de la buena, yo diría, la crónica y la literatura, sobre todo aquí en América Latina, y vuelvo a los ejemplos de Rodolfo Walsh, para hablar de Argentina, por ejemplo, de Leila, se han ocupado también de casos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, Leila tiene un libro que no recuerdo el título, qué horror, que tiene que ver con estos antropólogos que buscan los huesos de los desaparecidos por la Sí, dictadura, es ¿no? una crónica, pero no sé si está en algún libro, así que no, si no te acordás no pasa nada porque creo que está bien no acordarse, así que Sí, no pasa nada. Pero sí, no me acuerdo cómo se llama la crónica, pero sí, sí, ubico perfecto cuál decís. bueno, y Rodolfo Walsh ni se diga, ¿no? Con Ujú. esta narración que hace tremenda. En Em, Operación Masacre. Ajá, en Operación Masacre. Y bueno, y en en México, toda América Latina, pues tenemos muchos ejemplos de esto. Y me lleva otra vez a preguntarte como la función de la literatura para nuestros pueblos. No sé si tenga que ver, insisto, con denuncia o con tratar de curar las heridas. Me gustó esto que dijiste en ese sentido del ajuste de cuentas. Ahora me preguntaría como con quién se ajustan estas cuentas, ¿crees tú, en estos Eh, casos en general? sí, en mi caso particular, cuentas conmigo misma, ¿no? Con los fantasmas y con tantos años de tratar de entender lo que pasó y tratar de entender por qué yo estaba tan, em, no sé, sumida con esto, ¿no? Como tenía una conexión tan grande con lo que había pasado, ¿sí? Porque yo no estuve esa noche, yo estuve una noche anterior, pero bueno, fue algo que igual me afectó muchísimo. Em, y después en relación a la deuda a la deuda no, digo, como bueno, a la función un poco de la crónica o de la literatura y Sí. con los pueblos me parece que sin duda hay algo de esa conversión, digamos, de que el pueblo pueda leer su historia, digamos, de que todo eso esté como un poco condensado en algo que empieza y termina, en un relato, me parece que sin duda hay algo como de una idea de salvación ahí, ¿no? De que hay alguien que está documentando todo eso. Ujú. Y que eso no se va a olvidar de alguna manera, como que hay un registro. Eso me parece que es importantísimo en relación como en términos más grandes, ¿no? Como cuando hablamos de las masas y de la historia. Me parece que sí tiene mucho que ver con una idea de sanación en ese sentido. Sí, me gusta esa palabra sanación, más que de
no sé, de denuncia, porque denuncia es una palabra que se manoseó muchísimo durante mucho tiempo, en los sesentas, por ejemplo, en los setentas, cuando la Mm. guerra sucia. Y por cierto, aquí nos está diciendo Laura Dalman de Toledo, que es argentina viviendo en Nueva York, que el libro se llama, o la crónica, El rastro de los huesos, el de Ah, Leila. ¿en serio? Mira, no lo conozco, a ver. Bueno, después me fijo. Pero genial, El- genial, buenísimo el dato. Claro, debe bueno, ser que es uno que reúne varias crónicas. yo creo que sí, y es muy interesante también, pues esta manera que hemos elegido, insisto, en América Latina, pues no sé si nosotros hemos elegido contar nuestra historia de esta manera o la historia nos eligió a nosotros, a los latinoamericanos, desde García Márquez, por ejemplo, ¿no? Para contarnos, para nombrarnos. No sé si a contrapelo de toda esta, digamos, este aparato poscolonial, capitalista, heteropatriarcal que nos ha ido aplastando durante siglos, ¿no? Pero siento que la crónica en América Latina, bueno, desde hace ya rato goza de muy buena salud y que en ese sentido el día que apagaron la luz, pues viene a hacer todavía mayor esta tradición. Yo no sé si te sientes tú parte de esta tradición o si lo has interiorizado de esa manera, Camila. Me encantaría formar parte eventualmente, pero sí, pero todavía creo que es muy prematuro pensarme así, pero sí me gusta mucho, bueno, poder ser una lectora así como entusiasta y, bueno, y fanática de esta tradición, ¿no? Me gusta mucho, bueno, esto que dice Villoro, ¿no? Que es como, ya tiene como la bandera mexicana ese comentario, ¿no? Como de que la crónica es el ornitorrinco de la literatura. Sí. Em, Como que hay algo ahí, nada, para mí como muy fundante de esa idea. De hecho, cuando veo un ornitorrinco no puedo pensar en otra cosa, como que hay algo muy, sí, como muy, muy, muy bueno en esa descripción. Así que bueno, muy agradecida con eso. Oye, bueno, has escrito teatro también, ¿verdad? Además de los cuentos, has escrito teatro. Pues, ¿cómo es esta, digamos, cómo navegas del teatro, de los cuentos, a este género híbrido que hemos hablado ya mucho y que al ratito quiero que volvamos al tema de cómo entran los mensajes de WhatsApp, etcétera, para hacer este artefacto que es el día que apagaron la luz? Pero ¿cómo ha sido tu proceso, digamos, de tránsito de un género a otro? Y Mm. siendo actriz también, ha de ser, y directora de escena, pues, una chambísima, como decimos acá en México. Sí, tengo 31 ahora, no sé si qué tan chambísima, pero no, bueno, empecé un poco entre la narrativa y la dramaturgia, fueron bastante a la par, la verdad, como que empecé, cuando terminé mi educación secundaria, empecé a formarme en distintos talleres para escribir narrativa, que yo era algo que ya venía haciendo de chica y me gustaba mucho. Y entré, bueno, a una escuela a escribir teatro, digamos. Y bueno, en ese afán de escribir teatro, monté mi primera obra, porque yo también, bueno, me formé como actriz en su momento, entonces también fue todo un poco por impulso, digamos, ¿no? Como que un poco me animé bastante. Ahora que lo veo con distancia, la gata que siempre forma parte de los Zooms. Sí, perdón. Creo que ahora que lo veo con distancia, creo que hubo mucho de Sí. arrojo, digamos, como si el arrojo hubiera sido bastante constitutivo también en el currículum vitae, como que es escritora, dramaturgia y arrojada, pero solo en estas cosas, porque en todo lo demás soy como muy todo lo contrario, así que pero en ese sentido agradezco haber tenido como esa confianza o tal vez, bueno, ese entusiasmo, ¿no? Me parece que era como el entusiasmo el que iba siempre como adelante.
y tenía, bueno, una obra escrita y tenía ganas de verla montada y en su momento empezó a haber como una tradición acá también de, bueno, de que el escritor también montaba su obra, ¿no? Y cuando era bastante más joven, no sé, 22 años, 21 años, monté mi primera obra. Em, y bueno, fue una experiencia muy linda. Después la seguí haciendo. De hecho, bueno, la última obra la monté en codirección con una colega, con Eugenia Pérez Tomás, ya para el Teatro Oficial, acá en Buenos Aires. Y me parece que de alguna manera todos estos géneros están vinculados, digamos, como que la nave nodriza es la escritura. Después me parece que si uno se va como empapando un poco con lecturas, digo, con ir mucho al teatro y con clases, me parece que hay algo ahí que es posible. Y el taller que has llevado con Leila Guerriero, ¿qué tanto te sirvió para este proceso, para el proceso de escritura del día que apagaron la luz? ¿O fue después el taller? Después, Fue sí, después. sí, justo el taller con Leila lo empecé 2 semanas antes que arranque la pandemia, así que eso, como que es más por Zoom, que fue muy poco el tiempo que tuvimos así en vivo. Pero sí, la escritura del libro no fue en paralelo con Leila, pero hice unas tutorías, tuve un par de encuentros con la escritora, una argentina, María Moreno, y Oh, con, wow, sí. sí, Wow, María Moreno, qué padre. sí, y bueno, y con Ivana Romero, que es una periodista y escritora argentina, y bueno, y ahí tuve como un background con ellas. Me estoy abriendo el libro y me encontré con una frase que subrayé. Estabas en un testimonio de Joaquín, bueno, del que aquí se llama Joaquín, que te está contando que en la televisión, en un programa de televisión donde lo invitaron y todo, le preguntaron, ¿y quiénes tú crees que sean los culpables? Y él dijo el sistema capitalista. Y a mí se me hace fuertísimo eso, porque creo que de alguna manera sí, el sistema capitalista tiene mucho que ver en esta y en muchas otras tragedias. No sé cómo tú te pusiste a transcribir tal cual lo que te dijeron, dónde está tu mano en el sentido, o sea, ¿hay filtro o no hay filtro de los testimonios? ¿Cómo fue esta parte, Camila? Hubo un filtro, sí, o sea, todas estas cosas, por ejemplo, yo no inventé, no agregué información, digamos, que no estaba, o sea, todo lo que aparece en el libro se dijo. Pero tal vez algunas cosas sí las recorté, decidí dejarlas afuera, otras digamos, como las retoqué en términos más literarios para que se pudieran leer de otra manera y no tan coloquiales. Pero eso un poco solo para los fines de entender que eso iba a ser un libro bueno, que se iba a leer, ¿no? Pero todo lo que ellos dicen y lo que ellas dicen es cierto, digamos. Se dijo, y él dijo eso, del sistema capitalista, que es una respuesta muy linda también para, no sé. Tremenda, ¿no? Es una Sí. respuesta tremenda. Además, él eso lo dice de muy joven también, él tenía, no sé, 18 años cuando dijo eso, no sé, 17. Sí, Em, casi acababa de pasar el suceso y entonces a él lo entrevistaban en la televisión a cada rato y dio esa respuesta que a mí me parece brutal para un hombre tan joven, para un chico tan sí, joven, ¿no? sí, totalmente. Camila Fabri, pues ha de haber sido, como te decía hace un momento, un trabajo muy intenso, creo, un trabajo muy fuerte, sobre todo porque, bueno, es de alguna manera, dijiste ajustar cuentas con mis fantasmas, pero también los fantasmas de todas estas personas que decidieron como abrirte su corazón, sus recuerdos, amigos o no amigos, conocidos, como hayan sido,
hablar de cosas tan duras que les han pasado, que les pasaron, que tuvieron que ver con este hecho. Y ahora que me mencionaste hace rato de que se está haciendo un memorial y todo esto, me gustaría que nos contaras cómo está ahora este lugar, lo que fue el Cromañón. ¿Todavía está cerrado? ¿Se puede entrar? ¿Tú fuiste? ¿Has estado ahí después no sé, de que escribiste el libro, de que salió el libro? ¿Lo has visto? Después de que salió el libro, no, porque al poco tiempo ya llegó esta situación de la pandemia y entonces hace Ujú. mucho que no voy para ahí, pero sí durante el proceso de escritura del libro estuve en el santuario, hay un santuario en el lugar y el lugar está cerrado, lo que es el boliche. No, todavía no se abrió. Sé que en algún momento había una intención de crear como un espacio de memoria ahí, pero no sé realmente, bueno, en qué va a devenir eso. A veces me pregunto si será una buena idea o no, no sé, me da dudas. No sé cómo puede pegarle a una persona que estuvo ahí y volver a entrar. Em, pero bueno, por fuera hay un santuario con las fotos de muchos de los sobrevivientes y cartas bueno, y grafitis y demás. Y esto del santuario es todo un tema, ¿no? Lo que deja en las personas que pasan por ahí, gente que te dice, yo ya no podía ni pasar por ahí enfrente, ¿no? Esa es una especie de monumento al dolor, pues, ¿no? Lo que se quedó ahí es un monumento al dolor, a un hecho que, pues, que no tiene nombre, que no debería de haber sucedido, pero yo creo que con este libro tú nos haces este ejercicio del reconocimiento, de la memoria y sobre todo de que la nostalgia puede servir para otra cosa, pues el recuerdo puede servir para otra cosa. No Ujú. sé, no sé cómo lo planteaste, pero siento que además de conmover profundamente, pues sí, puede servirnos para pensar cómo nos reunimos, cómo nos volvemos tribu y cómo nos juntamos en lugares así, en este tipo de espectáculos. Y a mí me llama la atención mucho que ahora, justo en la pandemia, que es cuando no nos podemos juntar, cuando no nos podemos reunir, que sale este libro en México, no sé, en Argentina salió antes, ¿verdad? Con Six Barral. Sí, salió por Six Barral en diciembre del 2019, así que ahí nomás igual, de que se desmorone el cosmos. Muy poquito tiempo antes de que se desmoronara todo con esto de la pandemia. Y otro comentario aquí que dice Laura Dalman de Toledo, tal vez si se hiciera un museo de los que se nos fueron del rock argentino. Ah, pues también, que ayer Ujú. estábamos celebrando el aniversario de Gustavo Cerati, por cierto. Mm. Gran músico argentino. Pues yo te agradezco muchísimo, Camila Fabri, y pues ya saben, A vos. el día que apagaron la luz, se llama este libro, testimonio, novela, ficción, y que ya pueden encontrar aquí en México, en Almadía, bajo el sello de Almadía, que además está haciendo unas ediciones bien lindas, ¿no? ¿Ya lo Sí, tienes, el ejemplar? hermoso, sí, me llegaron mis ejemplares y estoy chocha, me encanta la tapa y me encanta, bueno, la pasta dura, que Que está muy lindo. Y también ellos te publicaron aquí tu libro de cuentos, ¿no? sí, Aquí. los accidentes, eh, Ajá. que también en su momento era como una tapa, Con su aje, con sí, así como ah, con unas, como más en collage, no sé, pero muy sí, lindo. muy linda Siempre también. de Alejandro Magallanes. De Alejandro Magallanes, un diseño padrísimo de Alejandro Magallanes, una editorial independiente aquí en México. Pues qué padre que sea esta editorial quien haya recogido tu obra para México. Te saludo con un abrazo muy fuerte y te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, Camila Fabri. No, por favor, muchas gracias a vos, Irma, y a todo el equipo que está contigo. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a encontrar. Gracias a todos los que vieron esta charla de CASUL, Casa Universitaria del Libro. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao, adiós.